Señor Canciller, bienvenido acá a la edición de la Mañana del Comercio TV en la señal de Televicentros de su señal matriz. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Señor Canciller, encantado de saludarle. Roberto, muchísimas gracias. Saludos a la audiencia. Es un honor para mí estar contigo esta mañana. El deseo para que todos tengan un extraordinario día, que por favor se cuiden y protejan ellos y sus seres queridos. Lo propio, señor Canciller, para usted, que sea un día realmente magnífico. Y entremos a materia. ¿Cuáles serán sus ejes? ¿Está nuevito usted como canciller o ministro de Relaciones Exteriores? ¿Cuáles serán los ejes de su gestión, señor ministro? Roberto, yo creo que estamos asistiendo a uno de los fenómenos más complejos de la historia de la humanidad. Estamos ante una crisis internacional que abarca 193 países, todos los países del mundo, a sus poblaciones, pero es la primera vez en la historia reciente que afecta a cada ser humano, que pone en duda la existencia de vida o muerte de este ser humano y sus familias y sus seres queridos. Esto ha cambiado paradigmáticamente el comportamiento, ha tenido unos efectos terribles en las economías y obviamente unas consecuencias funestas en las áreas sociales, en donde hemos visto un crecimiento inevitable de las desigualdades, hemos visto un retorno del fantasma de la pobreza y del hambre. El COVID ha sido para el mundo una lección que verdaderamente nos tomará mucho tiempo reflexionar. Pero además de ello, inmersos en este tema está todavía un debate nacional e internacional sobre el acceso a las medicinas que se están desarrollando para subsanar este problema, para paliar esto, y la vacuna. Por lo tanto, yo me he propuesto el que la Cancillería ecuatoriana y la diplomacia ecuatoriana luchen para que esta vacuna sea de propiedad universal, que tenga la capacidad todo ser humano de tenerla. No es posible que solo se limite a los países desarrollados y pudientes, en donde acapararían todos los stocks de estas vacunas. Hay más de 100 empresas que están tratando de encontrar y estamos todos afincando nuestras esperanzas en esa vacuna. Porque mientras no se vacunen todos, no habrá solución a este virus. Y es muy posible que tengamos que vacunarnos varias veces, como en el caso de la influenza. Cada año vienen. Por lo tanto, muchos de los países con los cuales hemos hablado ya en el marco de Naciones Unidas y bilateralmente, están girando hacia el hecho de que la vacuna debe ser de acceso universal. La segunda fase del COVID es la recuperación económica, las cadenas productivas, el encierro de poblaciones masivas, el tema que tenemos respecto a la composición misma del comercio internacional, impedido por lo que ocurre en los mercados, ha significado una implosión de la economía que para América Latina, según la CEPAL, decrecería en un menos 12%. Tuve una reunión con el secretario general de Naciones Unidas el miércoles pasado y conversamos sobre estos temas. Y él me decía de su decepción con relación a la cooperación y solidaridad de los países desarrollados con los países en desarrollo. Me hablaba de que este tema de la pandemia no se superará con facilidad en 4 o 5 años. Por lo tanto, lo que señalé como primer eje, primer pilar del frente externo, será sentar las bases para que el futuro gobierno tenga una política de Estado en temas internacionales y contactos suficientes y capacidades para tener una cooperación internacional fuerte, pero al mismo tiempo generar las capacidades internas para enfrentar este problema. El segundo pilar es el tema comercial. Nosotros necesitamos garantizar el acceso a mercado a nuestros productos. Yo fui embajador en Washington. No podemos seguir con concesiones unilaterales que fenecen cada cierto tiempo. Hoy nuevamente estamos yendo al Congreso a buscar que se apruebe y se extienda nuevamente el sistema generalizado de preferencias, el SGP, en el cual estamos 130 países. Por lo tanto, es necesario sentar las bases
luego de una reunión del Trade and Investment Commission de los Estados Unidos, la Comisión de Inversión y Comercio de los Estados Unidos, para que esta hoja de ruta pueda realizarse. El presidente Lenín Moreno tuvo una estupenda reunión con el presidente Trump, quien le ofreció al Ecuador un tratado dimensionado a comercio. Yo creo que los ecuatorianos ya hemos perdido el miedo a los tratados de comercio después de firmar el tratado europeo. El tratado con Europa ha traído trabajo, ha traído la mayor producción y exportación, y debemos todavía aún explotarlo mucho más porque tiene muchas más posibilidades para el Ecuador. Pero al mismo tiempo no debemos descuidar los otros, no debemos descuidar China, que es un mercado preferente para nuestros productos, el Asia en general. Continuamos con las negociaciones con México para ultimar el tratado con México a fin de lograr la Alianza para el Pacífico. Tenemos necesidad de generar mayor empatía con socios lejanos que abren sus mercados. Tuve el honor de recibir la llamada del canciller turco, quien me ofreció un tratado con Turquía dimensionado a los intereses nuestros. Lo mismo tenemos un tratado con Corea. Podemos ir avanzando hacia una estrategia que permita garantizar el acceso de la producción ecuatoriana a esos mercados, lo cual nos dará empleo que hemos perdido por el COVID, nos dará mejores días, nos dará acceso a salud y bienestar y educación. Señor Canciller, yendo a sus ejes de trabajo, ¿cómo desde la Cancillería se va a gestionar toda esta ayuda? Y partamos primero del tema de las vacunas. El Ecuador, ¿por dónde se va a inclinar? Estamos hablando que eso también es política. Mire, a la larga usted me hace acuerdo de un filósofo que decía, a la larga todo es político. Así es. Y así vamos a hacer. El día de ayer yo tuve una reunión con 10 cancilleres latinoamericanos con el ministro de Relaciones Exteriores de China, dentro del marco de la relación China-CELAC. En esa reunión, el señor canciller de China se refirió a la disposición de China de solucionar el problema comercial del camarón, que es lo que hemos estado trabajando con los chinos sobre el tema, y también se refirió a $1.000 millones que China iba a destinar para un fondo a fin de ayudar a los países a luchar contra el COVID, y a una serie de otros acápites que nosotros bien podríamos utilizar. Estas mismas capacidades de China estamos tratando con Europa. Europa acaba de aprobar un masivo plan de ajuste económico y de apoyo económico, y hay importantes relaciones con Europa para apoyarnos en esto. Yo le quiero simplificar mi explicación de la cooperación ejemplificando como un triángulo. La base del triángulo son las relaciones que el Ecuador tiene con los países. Sin duda. O sea, Estados Unidos, China, Francia, Italia. En esa base la cooperación es bilateral, y esa cooperación bilateral normalmente fluye con precisión. Quisiéramos que sea mucho más importante. Quisiéramos que los países que ya han superado el COVID en Europa puedan darnos más respiradores, puedan darnos mayor acceso a sus instrumentos, a sus medicamentos, y por último a sus vacunas. El segundo es la cooperación multilateral, Naciones Unidas. Acabo de conseguir que el Ecuador entre al fondo humanitario por el problema que tenemos con la migración venezolana y colombiana y los refugios venezolanos y colombianos. Muy complicado. Tendrá un proyecto. Estos Naciones Unidas aporta aproximadamente 50 y pico de millones de dólares en estos temas. El tercero es aquel que viene de fundaciones o ONGs que van desde la ayuda que recibe una iglesia, de otra iglesia hermana, la ciudad que recibe ayuda de otra ciudad, a aquellas que podemos recibir de la Fundación Gates con el tema de vacunas y otros, Microsoft, Getty y todos los demás. Y por último, está la de persona a persona. En muchos casos, los ecuatorianos han demostrado su solidaridad inmensa con nosotros. Esto es un tema que tiene que afincarse en una cooperación multilateral, bilateral, pero fundamentalmente de pueblo a pueblo. Esto no es crédito, para ser claro, es
no reembolsable. Nosotros no pagamos por esto. El hecho, en realidad, es que necesitamos esa cooperación los países en desarrollo para salir de eso. Pero necesitamos también la cooperación tecnológica. Necesitamos la capacidad para nuestras instituciones para generar esos medicamentos, generar esas vacunas nosotros. Y sí tenemos las capacidades para poder conjuntamente con estos laboratorios esparcidos por el mundo buscar una solución endógena y propia para nuestra propia sustentación. De lo que lo entiendo, canciller, nosotros apelaríamos a utilizar la tecnología de muchos países, pero producida en nuestro país. Tenemos que tener, Roberto, la autosuficiencia necesaria para enfrentar este tipo de pandemias, que no esta es la primera de muchas. El deterioro climático al cual ha provocado el mundo, el efecto en el ambiente, la depredación de los bosques, de los animales silvestres y todo lo que estamos haciendo lleva a un cataclismo de proporciones universales que no ha habido una decisión política universal para enfrentar. Nosotros vemos que muchos países, inclusive potencias, se niegan a aceptar las conclusiones que llegamos en París, se niegan a afectar el deterioro ambiental, pese a los cataclismos climáticos y a la clara evidencia de un deterioro del tema de agravamiento de los riesgos en inundaciones, erupciones volcánicas y demás. Cada vez estos fenómenos se vuelven mucho más agresivos. El mal uso que ha tenido el ser humano, sin duda, señor canciller. Me llama la atención dos temas ahí para profundizarlos. El tema con China es un tema complicado, un tema en el cual hay que manejarlo con pinzas, sin duda, porque primero le debemos plata. 2, le estamos pidiendo plata. 3, tenemos líos con los camarones, que como usted bien dice, estamos en etapa de superarlo. Pero encima de eso ya tenemos otro lío más, de una flota enorme que está muy cerquita de nuestra zona, está al frente de las Islas Galápagos y evidentemente eso nos causa un daño enorme. ¿Cómo se debe actuar ante la diplomacia y la política frente a eso? Mire Roberto, yo creo que todos los países en nuestras relaciones hemos tenido impases. Tenemos hoy impases y vamos a tener impases. El tema es superarlo con inteligencia, con pragmatismo, con capacidades y fundamentalmente con una base de buena voluntad y de buena fe. Claro, sin duda no hay nada sin eso. Claro, el Ecuador hará respetar sus derechos, hace respetar sus derechos marítimos sin diferencia de bandera. La Marina Nacional cuida de que esos derechos no se violen. Hemos hecho conocer de esta posición soberana a las autoridades chinas y a los otros países cuyos buques están con bandera en esa flota. Las embarcaciones no deben cometer el error. El Ecuador hará respetar sus derechos y para eso están vigilantes la Marina de Guerra Ecuatoriana. La normativa ecuatoriana se sustenta en tratados internacionales válidamente reconocidos por la comunidad internacional y debe ser observada rigurosamente. Emprenderemos consultas con nuestros países amigos ribereños del Pacífico para ver la forma de solución de un problema de esta naturaleza. En Naciones Unidas estamos negociando un tratado para la expansión de zonas ecológicas en alta mar, que es uno de los temas que se ha interrumpido por la pandemia. Debía haber tenido lugar esa reunión en junio, ha sido postergada fundamentalmente por la pandemia, pero uno de los objetivos es crear mecanismos que impidan la depredación de los mares. Porque yo les recuerdo, la pesca de estos buques factoría que cruzan el mar en el callejón que nosotros tenemos, porque nosotros somos un país que tiene un mar territorial extendido, un mar territorial que va desde el continente a las 200 millas y así también en las Islas Galápagos alrededor de todo, con proyección del mar, de nuestros límites con Costa Rica. Nosotros tenemos límites territorial con Costa Rica, marítimo. Entonces, para nosotros es muy importante el que haya, quiero corregirme ahí, tenemos límites con Costa Rica,
Así es. Para tener claro el panorama de lo que vamos a hacer, tenemos que buscar conciliar posiciones internacionales, porque este no es un problema solo del Ecuador. Este es un problema de muchos países. Hemos ya definido estrategias para que colabore con nosotros también la sociedad civil. Ya Roque Sevilla y yo tenemos pactado una reunión la próxima semana. Tenemos a Norman Ray muy capacitado en estos temas de Galápagos. Estamos buscando soluciones a la búsqueda de una solución definitiva. Señor canciller, lo que entiendo es que usted, el Ecuador, en su gestión como canciller, va a apelar a los países hermanos para frenar a esta flota que sin duda no solamente es una amenaza para el Ecuador, sino que para el continente en general por el tamaño de esta flota. Si estoy bien, si no, corríjame, señor canciller. Mira, Roberto, lamento decir que hay flotas también muy importantes de otros países en alta mar. Otros países que inclusive tienen capacidades de pesca en el continente americano que van hasta los fines del Pacífico, hasta los Kiribati. Y en eso nosotros tenemos que tener obviamente cuidado. Recuerda que nosotros este no es el primer impasse, es un tema... Sí, claro. No, es recurrente. Nosotros en los 70 tuvimos la guerra del atún con Estados Unidos. Y nosotros nos hemos convertido en una potencia atunera. La segunda flota del mundo creo que es ecuatoriana. Así que en realidad para nosotros la pesca es una fuente importante de recursos para el Ecuador. Y ahí hay que entonces cuidarla y mantenerla, señor canciller. Rápidamente, ¿cómo está el tema de los ecuatorianos? Hay muchos varados todavía producto de esta pandemia y otros más que sufren en los países donde habitaban producto de las pérdidas de trabajo. ¿Qué se está haciendo? Mire, hay una dislocación completa del tránsito aéreo internacional que impide tener certeza. Las aerolíneas han sido duramente golpeadas por el impedimento y cierre de las fronteras. Hay algunos países inclusive que no permiten vuelos. Sencillamente hasta estamos hoy cerrados. ¿sí? Y en realidad el sacar a ciudadanos ecuatorianos o residentes de esos países, residentes que residen en el Ecuador, de retorno a los países, se ha vuelto una tarea complicadísima. No toda aerolínea no hay aerolíneas, se tiene que chartear una. La aerolínea normalmente exige que se le pague pasaje de ida y vuelta para compensar costos, porque no puedes llevar avión lleno. Tenemos problemas inclusive a nivel del retorno de 70 y pico de diplomáticos que se ha ordenado, porque muchos no tienen rutas de regreso para ellos y sus familias. Es un tema que ha afectado gravemente a las colonias ecuatorianas, porque no solamente el encierro en el tema para evitar la pandemia, sino que ellos trabajan en los sectores más vulnerables. Claro, están ahí. Más afectados. Y por lo tanto, para nosotros es un drama el mirar cómo en los países desarrollados el tema se ha expandido aún más. Usted ve que ya cuando una ciudad se declara en semáforo verde y principia la gente a fluir a las calles, a las pocas 2 o 3 semanas tiene que retornar al encierro, y usted está viendo ejemplos de esto en todo el mundo. Hasta ahora la pandemia ha causado unos efectos imprevisibles, insostenibles, insospechables, que ha afectado no solamente la economía, sino la urdiembre social, trayendo mayor desequilibrio, trayendo pobreza, a la cual tenemos que superar con creatividad y trabajo. Y ese es el gran empeño de la Cancillería. Cómo defender los derechos de nuestros migrantes está en el cuarto eje de mi propuesta. Nosotros no podemos descuidar a ningún ecuatoriano, pero tenemos serias limitaciones. He visto con detalles casos en los cuales verdaderamente resulta imposible el retorno de ciertas personas porque está cerrado el mercado. Por ejemplo, Estados Unidos está impedido de volar a Europa. Europa no acepta vuelos de Estados Unidos. Nueva York, en los Estados Unidos, no acepta que ciudadanos americanos de ciertos estados vengan si no hacen cuarentena en Nueva York. Claro. Entonces, verdaderamente, el sector turista
Pero por lo menos se les está dando un asesoramiento, se les está acompañando y tratando de mitigar los problemas que se tienen. Pero yo le cuento mi caso, Roberto. El señor presidente tuvo la gentileza de nombrarme el 9 de julio. Así es. Mi esposa y yo fuimos a que nos hagan los análisis del COVID en la clínica que nos recomendaron hacerlo. Nos dijimos, hasta el día de hoy no nos han dado la respuesta porque están saturados los mecanismos de Nueva York. Bárbaro. Tuve que acudir a Naciones Unidas, al dispensario de Naciones Unidas, para pedirles que, por favor, en vista de que requiero el certificado, me hagan otro examen. Y ese otro examen nos han dado el resultado el día de ayer. Para que usted vea las dificultades implícitas de esto. Clarísimo, señor canciller. Que yo deseo, y me perdone que me aproveche por favor, para mandar un mensaje a los ecuatorianos de mi solidaridad y mi pésame a todos aquellos que han perdido seres queridos, que han perdido a sus familias en esta pandemia, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Yo quiero desearles a ellos que se cuiden, que Dios les cuide a ellos y sus familias. Señor canciller, mandarle un abrazo grande, gracias por contarnos sus 4 ejes de acción, lo que está sucediendo con la vacuna, el tema político con China, que sin duda es preocupante, y los migrantes, que lo mucho o poco se puede hacer sea en bendición de ellos y que vengan mejores días. A usted, éxitos en su gestión, señor canciller. Muchas gracias, Roberto, a tus órdenes siempre. Tienes las puertas abiertas de mi despacho. Muy amable, lo propio, puertas abiertas en este canal para usted, señor canciller. Tiempo de una pausa, ya venimos.